A la doctora Cecilia Sosa, el país la conoce, jurista política, ha sido candidata presidencial en dos oportunidades, en el 2006 y en el 2012, magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 1989 hasta el 99, 10 años, cuando fue que renunció. Ella, junto con Enrique Colmenares Fiol, son coordinadores principales del Consejo Rector de la Conferencia Ciudadana, integrada por, evidentemente, ciudadanos y también dirigentes, como por ejemplo Rubén González, secretario general del Sindicato Ferrominera del Orinoco, presidente de la Intersindical de Trabajadores de Guayana, Ricardo Vargas, expresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera, Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, Juan Antonio Herrera, presidente del Frente Institucional Militar, Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo, Salvadora Guaraco, coordinadora de la ONG El Despertar Ciudadano, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Latena, en fin, gente de diferentes profesiones, destacados profesionales, que pertenecen a esta organización y que presentaron un manifiesto donde rechazan las elecciones convocadas para el 21 de noviembre y los encuentros en México. ¿Por qué lo rechazan los encuentros en México? Eso no es todos los caminos para debilitar el régimen no son positivos. Le pregunto a Cecilia Sosa. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? De verdad, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Me gustaría un poco relatarte lo que está pasando en Venezuela en este momento. Yo creo que estamos partiendo o estamos viviendo una paradoja muy grande. Es decir, en este momento Venezuela se encuentra con unos discursos completamente encontrados. No sé si lo hemos descubierto o no nos queremos dar cuenta, pero estamos así como en unas vías sin destino, en un discurso que no pasa a los hechos. Yo diría, y desde que hablamos el viernes me puse a pensar qué está pasando, que estas propuestas, inclusive que vienen de la sociedad civil, o que vengan de los partidos políticos que se llaman opositores, y digo que se llaman opositores porque yo creo que ya en el país no hay ni opositores ni oficialistas, hay simplemente un deseo de salir de una piedra gigantesca que se llama Maduro, digamos que ha recibido, vamos a llamarlo así, todo el rechazo, inclusive chavista, del comportamiento y de la situación tan dramática que vivimos los que estamos adentro y también los que están afuera. Supongo que cuando habla y de me Maduro, puse a hacer, supongo que cuando habla de Maduro se refiere a Maduro y su banda, ¿no? Salir de Maduro y su banda. sí, claro, él tiene su red, no solamente nacional, tiene también una red internacional. Pero el punto aquí es que las dimensiones temáticas dentro de Venezuela están completamente encontradas. Por ejemplo, te voy a poner la dimensión económica. Y con esto lo que te quiero decir es que uno puede apoyar. Yo, por ejemplo, hablé de la importancia del revocatorio. Sí, eso está en un escenario jurídico, pero que políticamente pareciera se neutraliza. O el mismo manifiesto del cual tú estás hablando, que uno impulsa. Yo no puedo decir que lo firmé porque no lo firmé, pero sí ayudé a cómo lograr que se ejecutara una consulta, y por supuesto que estuve en pleno, digamos, desarrollo de lo que fue ese manifiesto, no tanto con el tema electoral, porque el tema electoral lo podemos conversar un poco después, sino por el tema de la falta de cumplimiento de la consulta realizada en diciembre. Fíjate la dimensión económica, lo que está pasando, un poco para poner en evidencia esta especie de caminos diferentes, pero
que afectan las propuestas, porque terminan siendo propuestas de papel. Si tú ves la dimensión económica del régimen, ellos van por unas zonas económicas especiales que no están mal vistas en este momento por los sectores económicos llamados fedecámaras, o no están mal vistos porque han percibido que esas zonas económicas especiales pudieran tener un desarrollo y un espacio para estos sectores. Y eso aunado a las leyes comunales y eso aunado al tema industrial de importación libre, está con apariencia de libertad, si tú puedes importar y no tienes nada que pagar a cambio, choca realmente con un proceso en el cual tú estás diciendo, bueno, esa dimensión económica, ¿por qué no la estamos, o sea, la rechazamos, pero no la desnudamos, no somos capaces de poner en evidencia que dentro de esa estructura de redes internacionales que ha ido creando el régimen, a quienes van a beneficiar son a los amigos del régimen. Es decir, estas zonas especiales, las leyes comunales, van por otra parte a ir a unas elecciones regionales, de estados y municipales, pero que van a quedar desprovistas de poder, porque en las zonas económicas especiales son como territorios que se sustraen a los estados, que tienen otra autoridad que viene de Miraflores, como es, por ejemplo, el arco minero. O sea, hay que ver lo que es la zona del arco minero. Con un decreto simplemente, bueno, yo generé un gigante territorial y el que quiera aspirar a ser gobernador del estado Bolívar, no sé qué va a hacer. O sea, no entiendo, no sé si se va a tener una cultura para proteger a los indígenas o una filosofía de medio ambiente, cuando eso en la práctica es una zona que está llena de ejércitos irregulares, está llena de, digamos, una explotación en la cual la cohabitación con los militares y la función que ellos cumplen está completamente clara. Entonces, estos dos discursos, yo creo que hay que ponerlos juntos, porque separados, decir, no, vamos a las elecciones, la gente quiere votar. Ajá, yo voy a votar, pero voy a votar bajo qué estructura. Entonces ahí me aparece la dimensión electoral. Pero y esa dimensión electoral... Pero, perdona, Cecilia, pero según la encuesta de Mercanálisis, la gente no quiere ir a votar, no cree en las elecciones. Sí, pero cuando yo digo quiere ir a votar, es la política de algunos partidos de la oposición, que te dice, no, hay que perder los espacios, en la misma frase un poco ya muy manida de lucha política. Y realmente uno, cuando yo te estoy hablando de esto, quién sabe, no te he dicho que en la dimensión social, yo también estoy ahí en esa lucha de discurso y más de hechos por parte del régimen. Estoy tratando al pueblo simplemente utilizándolo. Es decir, yo lo estoy utilizando en un mecanismo que arrastre a su vez a los partidos políticos mediante esta fractura, obviamente, que el régimen logró en la propia oposición, que es una fractura, y es una fractura que está hecha hasta en el partido mayoritariamente que queda con alguna dirigencia y algunos inscritos. Entonces, si vamos en esa dimensión y vemos la dimensión económica, no hay una distorsión absoluta entre un mensaje y otro. Es decir, el sector económico interno, por lo menos, está como alerta a abrirse a las zonas económicas especiales, y lo puedes leer entre líneas en la propia página que tiene Fedecámara
que distribuye todos los días. Es decir, es como, somos tan importantes el sector privado, cosa que es verdad, pero somos importantes para promover la economía. O sea, los ves en una actitud distinta a la que pueden haber tenido como opositores. Por eso que te digo que estamos llegando a un nivel muy, muy complejo desde el punto de vista interno. Fíjate la dimensión política. En la dimensión política, la oposición, bueno, la oposición que se mantiene en la asamblea, que se califica de legítima, se han tomado en serio la negociación. Se han tomado en serio y la han llamado algo así como el Plan de Salvamento Nacional. Ok. Pero el régimen no se la toma en serio. Para nada. Está jugando con ese tema de negociación. Y está jugando porque, bueno, tiene un control fáctico demasiado poderoso del territorio. Tan es el control que lo regala, que lo ubica a quien quiera, sean de donde sean, y bueno, hace su red nacional e internacional de explotación de mineral. Y de alguna manera, oye, ese elemento ha venido a cambiar también con las cosas que han sucedido a nivel del continente, la dimensión internacional. ¿Cuál es la dimensión internacional de Venezuela hoy? Con el cambio tan evidente que están sufriendo los países del continente. Argentina, bueno, tenemos Argentina, Cuba, Perú, Salvador, México, Nicaragua. ¿Qué más? O sea, hay una dimensión internacional en la cual Venezuela queda. Colombia, como posición, Colombia, Brasil, Estados Unidos. Y Estados Unidos anda en Europa y quiere ver cómo arregla su lío con China. Yo creo que hay un debilitamiento del espacio que tenía Venezuela internacionalmente y debemos decirlo, debemos aceptarlo. Tenemos que valorar qué es lo que realmente está pasando. Pero si vemos esa dimensión internacional, y esa dimensión internacional la relacionamos con la dimensión jurídica, todo lo que ha ofrecido la oposición en la dimensión jurídica, no hemos podido, Napoleón, ejecutarlo. No hemos podido. O sea, no hemos dado el salto hacia, ni con el estatuto para la transición, ahora con este salvamento nacional. Tú inclusive oyes, digamos, personas que están afuera, calificadas, y dicen, bueno, no, es que sin apoyo internacional es muy difícil que nosotros podamos salir de esto, pero es que el apoyo internacional se está debilitando. Y no se está debilitando porque la oposición sea buena o mala, se está debilitando porque han cambiado las piezas del tablero mundial. Y el deseo de China de verdaderamente de ser una potencia está, digamos, haciendo un cambio en Estados Unidos a nivel europeo muy fuerte. Lo estamos viviendo esta semana. Entonces, vamos a ver la dimensión social, que yo creo que, quién sabe, es la más importante, ¿no? Nosotros estamos, y yo me considero adentro, un poco dormidos, un poco, o sea, estamos distribuidos entre dormidos internamente y migrantes externamente. El tema de la migración, que fue un tema explosivo en los últimos 6 meses, yo creo que va a bajar de perfil. ¿En qué sentido? En que, bueno, los que están, ya se están, inclusive el tema de la pandemia ha ayudado de alguna forma a que no se vea bien que los extraditen o los saquen del país.
a empujones, como en parte lo hizo Chile o sigue haciendo para ciertas personas, etc. Pero la dimensión social es de élite, es de élites y pueblos. Tenemos élites en el régimen y élites en la oposición, que discursean en este sentido como de dos fuerzas que cada una tiene su camino. Yo diría que los que estamos en Venezuela estamos sin derechos y los que están afuera están sin derechos también, porque a ellos les corresponden los mismos derechos que tenemos los venezolanos, o como venezolanos. No tienen pasaporte, no tienen cédula, y me estás llamando a unas elecciones. Pero Dios mío, si tengo 3 millones, tú no eres el que, aunque sea de hecho, el presidente que debería garantizar que todas esas personas puedan votar. Entonces, bueno, tú mejor que yo conoces que en Estados Unidos no hay consulados, o si están cerrados, o si no emiten cédula, o no hacen pasaporte, o te difieren 50 veces la cita. Entonces, ahí es donde yo te digo que el tema del abandono de la población en Venezuela y afuera, porque para mí es una unidad. Los que están afuera y los que están adentro somos una unidad. No somos distintos, somos todos iguales. Entonces, la verdad es que tenemos una élite oficial que sigue su camino, sigue su plan, sigue su programa, tira piedras, sigue su programa, y tenemos una élite, llamémosla contra, por no llamarla oposición, pero me parece que ya es una élite contra una red, vamos a llamarlo así, o un poder de dominación que ya es internacional. O sea, hay que ser ciego para no darse cuenta lo que he cedido en territorio, lo que he dejado entrar, lo que significa para una Fuerza Armada retirarse de un terreno venezolano para que entreguen a unos jóvenes inexpertos que los llevaron a una guerra sin ningún sentido, aunque sea una guerra local, pero es guerra. Aparte que no sabemos si de verdad era para una guerra o era para aparentar una guerra, o era que fueron al sitio donde estaban otros que no son de la misma línea que esperaban. Cualquier cosa, no es el punto es que se retiró para... O sea, tú te retiras de tu propio territorio. Tú permites como Fuerza Armada Nacional que tú tengas en el arco minero materialmente el negocio de los negocios y que tú seas el gerente de esos negocios. De verdad que esto nos lleva, con esto te doy la palabra, porque estoy como hablando mucho, esto nos lleva al tema de que nosotros nos peleamos por ver quién encuentra cuál es la naturaleza del Estado venezolano. Uno dice que somos un Estado fallido. Otros dicen, no, fallido no. Nosotros somos un Estado débil, porque en la categoría de tal libro y de tal pensador, que es el que sabe cómo clasificar los estados, nosotros estamos en un estado débil. Imagínate, débil. Yo creo que si fuéramos a calificarlo, yo creo que eso sería lo último que calificaría yo. Entonces, no, estamos en un gobierno autoritario. Otro que estamos, no, es que hay que decir directamente que estamos en una dictadura. No. Estamos en algo que es no Estado. Esto no es un Estado. No tengo que buscarle ningún calificativo. No es un Estado. Entonces, si no es un Estado, como pienso, nada es legítimo. Aquí nada es legítimo. Yo no puedo decir que el Consejo Nacional Electoral es legítimo.
No puedo decir que el Tribunal Supremo es legítimo, no puedo decir que el señor que está a cargo de la presidencia es legítimo, no puedo decir que la Contraloría está en manos legítimas, no puedo, nadie es legítimo. Entonces esto no es un Estado, nadie nos representa. Nosotros somos un, bueno, como se utiliza la palabra por el COVID, somos un rebaño. Pero Estado no somos. Entonces, ¿qué somos? Somos una red internacional para que aquí se asienten todos los ilegales. Perdón, ¿somos una red o somos parte de una red internacional? No te lo sabría afirmar porque yo creo que mi especialidad no me da hasta eso. Pero yo creo que somos las dos cosas. Tenemos o creamos una propia red interna que se maneja, digamos, en niveles de poder y en niveles de dominación, y al mismo tiempo somos una red que pertenece a otras redes, obviamente. ¿Una red de Nosotros qué? estamos vinculados con Turquía, estamos vinculados con Irán, estamos vinculados con, pero vinculados en negocios, en actividades que son ilícitas, en actividades que no están pasando por las exigencias de las normas. Entonces, es tan difícil que nos demos cuenta de la situación tan crítica, y por eso creo que el pueblo venezolano está dormido, está en su problema, está en buscar la bombona de gas, está en buscar algunos dólares para ver cuántos bolívares le puede sacar. Creo que es un régimen que está corrompiendo a todo el mundo, o sea, ya no es la gran corrupción, sino que bueno, si te quieres vacunar, págalo. Si quieres sacar un pasaporte, bueno, ya no valen $100 ni $300, sino vale $3,000. Unas cosas, o sea, estamos más bien creando todo el ambiente de destruir los valores fundamentales, porque esos valores, obviamente, dentro de esa red internacional, de la que además tenemos una red interna, no le interesa le interesa más cómo se está desarrollando, le interesa más que la gente esté pasando este trabajo. Anoche esta ciudad, la ciudad de Caracas, que supuestamente es la ciudad que cuidan para que no se perciba crisis, fue un desastre. Se fue la luz en casi toda el área metropolitana, se cerró el metro, no había transporte. Aquí nadie controla los precios de lo que vale montarse en un carro por puesto. O sea, tú vas para La Guaira y tienes que pagar 2 millones de bolívares para bajar y 2 millones de bolívares para subir, en puro pirata. O sea, verdaderamente, y al mismo tiempo, las playas llenas de gente, los restaurantes full gente. Es una cosa, hay dinero. Creo que el régimen está encontrando los mecanismos para obtener dinero, está burlando de alguna manera el cerco que sintió muy fuerte, y que claro que se lo va a tratar de quitar de todas maneras, pero esa es la Venezuela que tenemos en este momento. Es decir, yo sinceramente pienso que seguir sin desnudar esta situación y reubicarnos en esto, cómo verdaderamente abordarlo en todas estas dimensiones porque en todas estas dimensiones la parte institucional, el control institucional de facto es total. Vamos a ir a unas elecciones, sí, pero lo que diga el TSJ es lo que vale. Si el TSJ dice que sí, que este es el gobernador, este es el gobernador. Entonces,
la falta de credibilidad está dada para ambos lados. Y es natural que una persona diga, bueno, si me quiero vacunar, porque hubo una campaña importante de vamos a vacunarnos por el tema de, bueno, no sé si fue que las vacunas no eran el número que habían dicho. Esto se acabó, las vacunas de la semana pasada se acabaron. Entonces ahora llegó y que un lote de vacunas. Entonces es como, no sé, como un teatro, es un teatro de operaciones, que es difícil porque normalmente tú puede que sepas más de eso que yo. Un teatro de operaciones es una acción militar que está dada dentro del país. Y en este caso, y bueno, ¿y quiénes son nuestros contras dentro del país? Nadie. Nadie, simplemente tomó terreno. Imagínate cuando estén todas las zonas económicas listas. Yo nada más me los imagino y veo 6 áreas con una superficie territorial que va a cubrir el 70% de la población de Venezuela. Y voy a tener 7 Venezuelas. Porque además las voy a concebir, digamos, el criterio, digamos, de expansión del narcotráfico, de la extracción de minerales. Es que es muy difícil de... Atención, ¿tienes miedo que el país desaparezca? No, va a seguir si nosotros no desnudamos esta verdad y seguimos con que el tiempo pase. Este escenario, digamos, de caminos que no tienen, esto es como una calle que no, como una calle ciega, pues. Nosotros estamos en una calle ciega. Ok. Y el régimen anda abriendo, como sea, contactos con sus aliados y negocios con sus aliados. Ahora, a los rusos les costó mucho salir de su dictadura, a los checoslovacos, a los yugoslavos, inclusive desapareció Yugoslavia. A los españoles fue otro tipo de dictadura, murió el dictador, ¿ok? Y ahí fue cuando empezó a reconstruirse el país, la libertad, y a colocar a España no en el último puesto de los países europeos en cuanto a desarrollo, junto con Grecia y junto con Portugal, sino peleándose en puestos importantes. Bueno, y yo imagino que a los venezolanos que estaban luchando en ese momento, en el año 57, para diciembre, nunca pensaron después, o para enero, nunca pensaron que después que Pérez Jiménez acabó con la rebelión aérea de la aviación, ¿no? Y con la terrestre, y se quedó con el batallón Bolívar a su favor, pero los tanques se fueron para Maracay y no para el Palacio Blanco y para Miraflores. Pensaban y estaban tan deprimidos como tú. No estoy comparando las situaciones, estoy comparando el ánimo de los luchadores. Siento que tú no ves de forma inmediata eso que llaman la luz del túnel, que no tienes esperanza de un cambio más o menos cercano. Mira, yo lo que he querido decirte es que tenemos que aterrizar. O sea, yo no voy a dejar de luchar. Pero aterrizar ¿cómo? Si no se aterrizó, fíjate, si no se aterrizó después del Caracazo y no se sentaron a pensar qué estamos haciendo mal, ¿ok? Para empezar, cuando había libertad, cuando había otro país, cuando había una enorme crisis, es verdad, pero jamás como esta, ¿no? Y en todas las áreas como esta. ¿Por qué crees que hay capacidad para hacerlo hoy si es más o menos la misma gente? Porque yo creo que uno de los errores fundamentales que se han cometido, y uno también ha contribuido,
y quién sabe no ha sido en la línea correcta, es ver esto como un restablecimiento de la vigencia de la Constitución. La Constitución no existe. Pero cuando yo te hablo con esa crudeza, lo que te quiero decir es que no podemos seguir razonando como que como este lado quiere restablecer la democracia y el otro lado destruirla. ¿Por qué? Porque el lenguaje del demócrata, en este sentido, que es el lenguaje, yo diría, hasta yo lo quiero cambiar. O sea, dar clases de cuáles son los tipos de Estado, en qué ha caído el Estado de Derecho, cuáles son los vicios. Eso no tiene sentido. ¿Cuál es el derecho que se aplica en Venezuela? ¿Por qué no hay Estado de Derecho? Yo creo que ese tipo de razonamiento no nos permite encontrar, cuando lo vemos así en las casitas, como te lo puse antes, si esto es lo económico, esto es lo jurídico, esto es lo social, y cuando hablas de lo político, estás en lo electoral. Nosotros hemos sido erróneamente, bajo este régimen, electoralista. Siempre. Y electoralistas sometidos a una constitución que además rechazaba la mayoría de la oposición en todos sus primeros 6, 8 años hasta que vino la reforma constitucional. Entonces, el electoralismo de la mente democrática para mí ha sido demasiado encerrado en los intereses políticos de los partidos. Okay. Ese ha sido, a mi manera de ver, un error que debemos superar y que estamos otra vez, porque el gobierno, régimen, no Estado, nos pone siempre el caramelo de la elección. No la agarramos para ir a elegir a la Asamblea Nacional. Pero después decimos, no, revocatorio, no, porque ese señor no es legítimo. Ajá, pero sí aceptamos el Consejo Nacional Electoral como legítimo, cuando tampoco es legítimo. Por eso te decía que todo es ilegítimo. Y yo no soy negativa. Yo creo que este pueblo va a llegar un momento que, bueno, o se va a cansar de andar a pie, se va a cansar de andar donde trabaja hasta el 23 de enero a pie. Pero el ruso no se cansó de andar a pie. Tardaron muchas décadas. El cubano no se ha cansado de andar a pie. Mira, yo creo que todo eso es verdad. Si no cuentas con la Fuerza Armada, eso es verdad. Eso es lo que te faltó y que quería que hablaras. Tampoco hay Fuerza Armada. El pueblo venezolano no tiene Fuerza Armada que lo defienda. No tiene Fuerza Armada que lo defienda, pero tampoco hemos sido lo suficientemente claros en colocar a la Fuerza Armada, que no es Fuerza Armada, en el lugar que le corresponde. Porque hay temores, hay miedo. Es que esto es una mezcla de muchas cosas. El político demócrata no está acostumbrado a que lo empujen, no está acostumbrado a reaccionar ante una ametralladora. Yo no sé, te digo sinceramente, eso es lo que nos tiene parado. Eso es lo que nos tiene parado, el miedo. Hay una crisis mundial de valores, es verdad, hay una crisis mundial de la dirigencia, no solamente en Venezuela, solamente que nosotros lo tenemos mucho más agravado por las condiciones en que está viviendo el país muy específica y cómo las diferentes bandas de delincuentes nacionales e internacionales están unidos y se reparten el país. Aunque tú no estás de acuerdo, yo no me extrañaría que de repente un sector, por ejemplo, de la frontera, cambie de nombre, hasta de bandera y de himno, ¿no? Y esa parte de la FARC tenga un nombre. Porque tú sabes muy bien que desde hace muchas décadas, en esa unión, en esos límites de Colombia, Brasil y Venezuela, ¿no?
se quiso formar un estado independiente, un país independiente. Ya Chávez habló de que Cuba y Venezuela tenían que ser un mismo país. O sea que no es nada extraño, pero claro, supongo que un mismo país bajo la dirección de los Castro. ¿Okay? Como prácticamente toda la Unión Soviética era un solo país bajo el control del gobierno ruso central y concretamente del Partido Comunista. ¿Cuál es la salida? ¿Hay salida o no la hay? Bueno, yo creo que para que haya una salida deberíamos estar más claros en lo que está pasando hoy en el ¿Por qué no mundo estamos más y claros? aquí adentro. ¿Por qué no estamos más claros? Por cierto, no te pierdas el programa que vamos a tener el próximo miércoles. Es sumamente importante por la persona y el tema concreto. No te lo pierdas. Ok, comprometido. Ujú. ¿Qué era lo que te iba a decir? Me cortaste Que la... que si no ves una salida, que si no hay salida, inmediata por lo menos, No, o más o no, menos inmediata. yo sinceramente creo que lo poco que he aprendido de política, aquí puede pasar cualquier cosa. Inclusive que chavistas consideren que Maduro no debe seguir en el poder. Eso es verdad, pero eso ya me lo decía Luis Herrera cuando nos reuníamos muchos domingos. Yo me sentaba al lado de él y empezábamos a conversar. Le digo, ay, vengo aquí para que usted me levante el ánimo. Entonces él me decía siempre, no te preocupes, Napoleón. Venezuela es un cuero, ¿no? Seco, que se puede levantar en cualquier momento. Él murió tan optimista y el cuero no se levantó. Bueno, vamos a ver. Bueno, Yo creo digo, que el cuero no se levantó porque no cayó el régimen. el Porque cuero el se ha pueblo levantado hasta, varias, el claro, cuero se ha sí. levantado varias veces. Ok, déjame El cuero aclarar se ha eso. levantado varias Sí, veces. lo que quiero decir No, es que no cuando digo el veo cuero no se levantó, un país tan pasivo. sí, ya va, ya va, Eh, ya va, ya va, Cecilia, perdona, déjame aclarar. Cuando digo el cuero no se levantó, quiero decir que no cayó el régimen. Claro que la gente ha estado en la calle por décadas, claro que hay militares que han sido fusilados, que están siendo torturados, que están presos, claro que lo hay, evidentemente. Claro que hay movimientos civiles, como por ejemplo el de ustedes, que se están enfrentando y son varios, ¿no? Claro que hay ONG que dan la cara, eso es verdad. Cuando quiero decir que el cuero no se levantó es, bueno, que murió y siguen esta banda de delincuentes. bueno, mira, yo no, por el hecho de que yo te haya hecho este análisis, que lo que pretendo es ubicarnos en una realidad y no seguir en un sueño artificial, como si la salida electoral, otra vez con el tema electoralista, nos va a dar un resultado que van a cambiar las cosas. No. O sea, sinceramente, yo creo que ese es el mensaje que yo te estoy enviando a las personas que te siguen, yo considero verdaderamente que no podemos a veces decir sí y otras veces no, y ahora sí y ahora no, porque ha desmantelado la credibilidad también. Es decir, si yo no tengo la fuerza para imponer unas elecciones presidenciales, no las puedo ofrecer. Es decir, y fue lo que pasó con el estatuto. Es decir, desinflamos ahora lo vemos como una cosa teórica, no, como una cosa jurídica, no, no hay documento más político que el estatuto, no hay documento más político que el estatuto. Pero lo que te quiero decir es que a mí me parece que en este momento hay que oír, así como tú me has oído, yo creo que hay que oír y sumar. Y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y contradiciéndonos como luchadores por la democracia. Yo no soy opositora, yo ese mote me lo quité. Yo lucho porque mi país vuelva, ni siquiera vuelva, nazca una Venezuela
que esté fundamentada sobre los valores fundamentales de una república. Más nada. Eso es lo que yo aspiro. Nazca, óigase bien. Pero en el Eso 2000, determina. ¿Perdón? pero en el 2006 y en el 2012, usted creía en el Consejo Nacional Electoral porque se lanzó como precandidata presidencial y hasta el 99 creyó que se podía impartir justicia en Venezuela. ¿Qué fue lo que la hizo cambiar y darse cuenta que esta otra gente no se ha dado cuenta? Yo creo que es muy sencillo. La violación de los derechos humanos masivamente. Eso es lo más importante que nos ha afectado en todos los niveles y en todos los derechos. Cuando tú ves la diferencia entre la aspiración de una constitución que tiene 101 artículos consagrando derechos y ves que el retroceso es quitar derechos, que la legislación es quitar derechos, sustraer derechos y no garantizar derechos, tú no puedes estar en esa Pero línea. si no hay justicia y los jueces y la gente que maneja el sistema judicial, la mayoría gana $20, ¿ok? Es decir, que o se venden o pasan hambre, ¿no? O se hacen los locos o pasan hambre. Que haya 43 constituciones o que haya una con 100 y pico o con 3 es lo mismo. Bueno, me está dando la razón, porque todo poder público garantiza derechos. El día que nosotros tengamos un presidente que diga, nada más se dirija al país y diga, yo vine aquí a garantizar los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una política pública aquí, una política pública aquí, una política... Bueno, cuando tengamos una corte, un tribunal supremo que diga, yo vengo aquí a garantizar los derechos de los justiciables, no vengo a otra cosa. Y vamos a ver línea de qué lado va, y empieza a hacerlo, veremos cuánto tarda y de dónde viene, de qué lado viene el tiro de gracia. Estás más pesimista que lo que me estás echando a mí. Estás más pesimista que lo que me estás diciendo a mí. En base a Yo lo no que soy estoy pesimista. escuchando. Mira, Venezuela está llena de profesionales competentes, inclusive para sustituir los 2.200 jueces si fuera necesario. Son 400.000 abogados que hay en Venezuela. Yo soy positiva, que han hecho, precisamente han tenido que dedicar, porque no hay trabajo, a prepararse. Entonces, no es tampoco que nosotros estamos completamente a la deriva, no tenemos a nadie que piense, no, hay que huir. Yo verdaderamente, mira, hace un mes, organicé 4 conferencias para el arco minero del Orinoco, con 4 aristas: la económica, la internacional, la jurídica y la ambiental. Bueno, yo invito a los que nos están oyendo para que oigan, por ejemplo, la económica. Ahí está pintado qué está pasando en Venezuela. De ahí nace estas cosas, este cuadro que se me ocurrió hacer para conversar contigo. Uno tiene que oír, uno tiene que darse confianza en que afuera y adentro hay competencia, hay calidad de profesional. Entonces le pregunto, a fuerza de oír, ¿qué conclusiones saca sobre el futuro y si hay un cambio según esas conclusiones? ¿Es más o menos cercano o hay que esperar varios años? Tú tienes que saber que vas a pasar por una transición, necesariamente. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que aceptar. Bueno, primero tiene si que esa transición es... Primero hay ¿En que qué? salir del régimen, que primero hay que salir del régimen Bueno, antes de la transición. No habría transición, por favor, en eso estamos de acuerdo. Pero esa transición tiene que ser una transición preparada. Yo tengo que saber qué voy a hacer primero y qué voy a hacer después. Yo tengo que saber cuáles son las políticas públicas más urgentes. Yo tengo que saber qué voy a hacer con la justicia. Tengo que saber qué voy a hacer con las víctimas. Tengo que saber que... Perdona, ¿y eso no está en el plan país? Bueno, está. Pero tenemos que ir a cómo se ejecuta.
tenemos que bajar a la ejecución de programas públicos que tú lo sientas que tú sentiste que el plan de vacunación de Estados Unidos funcionó, ¿no? Y muy bien. Lo escribí y muy rápido. Y funcionó. Nosotros escribimos, pero no escribimos cómo funciona. Entonces, vamos a escribir cómo funciona en la justicia. ¿La justicia es primera prioridad? Sí, sí, porque el número de víctimas que hay en Venezuela es muy alto en violación de derechos. Y esa transición tiene que darle respuesta a esas víctimas. Entonces, hay prioridades. Y esas víctimas no es para decirle, no, bueno, tú sabes, eso es muy difícil, que uno, no. Tienes que documentar y para eso están las organizaciones en este momento trabajando en eso. Por eso es que el régimen quiere sacar una ley para que digan si alguien lo financia, de dónde vienen sus fondos, quiénes son las personas que se hacen. Sí, esto es un régimen absolutamente restrictivo de cualquier movimiento. Entonces, yo sinceramente pienso que tenemos que pasar a ser menos discursivos, a ser más, a llegarle a la gente de una forma como más clara, como más directa, es como si yo te dijera ahorita, no, es pero que más aquí la clara y más salida... directa. ¿Qué le dice la oposición al pueblo? Porque le habla de democracia y libertad. Pero si yo te paso hambre, ¿okay? No estoy metido en un partido político, estoy hasta aquí, ¿okay? Del régimen, pero también del fracaso anterior en las últimas 2 décadas, de eso que llaman oposición, o como usted quiere llamarlo, porque usted no quiere llamarlo oposición. ¿Okay? No quiero llamar la oposición lo que es oposición. A mí qué me importa, yo lo que quiero es poder que tanto mis hijos como mi esposa como yo poder comer hoy. Deje la libertad para después. Una vez me dijo Pérez Jiménez, ¿okay? Cuando lo entrevisté, yo lo que no estoy de acuerdo es en esa frase del himno nacional, el pobre en su choza libertad pidió. Primero, ¿no? Démosle trabajo y oportunidad al pobre y educación para que pueda comprar una casa y él y sus hijos tener educación. Y después se habla de eso de la democracia y la libertad. Sí, yo creo que tú tienes razón. No, en todo caso, Pérez Jiménez, yo no le estoy dando la razón o no a Pérez Jiménez, yo estoy diciendo lo que él me dijo. Tienes razón en la invocación, porque lo que de alguna manera estás tratando de decir, lo haya dicho Pérez Jiménez o lo haya dicho quien sea, es que necesitamos un Estado que sea liberal. Necesitamos una república liberal. Eso es lo que estás diciendo, donde cada persona esté capacitada para hacer lo que le gusta, para emprender una actividad para la cual se le ha preparado. Le has dado las llaves, las oportunidades para que él esté preparado. Estamos hablando de la educación, de la capacitación. Entonces, de alguna manera, yo lo que creo es que no hemos querido, nosotros nos tambaleamos entre, no, Estado social, no, Estado democrático, de justicia, bueno, le pusimos como 4 calificativos en la Constitución, social, de Estado de Derecho, de justicia, de social, bueno, de todo. Y no somos ninguno de esos, no somos ninguna de las 4 virtudes. Entonces, pero vamos a hablar claro entonces. ¿Cuál es el gobierno que vamos a tener? Ajá, es republicano, ¿por qué? No, es que yo quiero la libertad. Ok, ¿libertad para qué? Libertad para emprender, libertad de propiedad, libertad de pensamiento, libertad. Esas son las libertades públicas, aquí en Francia y en cualquier país desarrollado. Pero las hemos tenido. El pueblo sabe el impacto que él sufre al no tener información. Sabe eso. Cuando tiene las necesidades, como dices tú, de alimentarse, sabe que eso es un derecho que le han quitado. Ahí es donde yo creo que hay que hacer el trabajo. Ese es un derecho que te han quitado. Cuando usted quiso ser presidenta en el 2012, si llegaba a ser presidenta,
porque el Consejo Nacional Electoral Ujú. era otro y entonces, aunque también en el pasado No, bueno, yo soy acusaban de presidenta porque robo de cosas. además te voy a ¿Cómo decir, pensaba, con qué poder usted, que además no pertenece a ningún partido de los que quedan, que ya no son importantes, pero que lo ujú, fueron y fueron fundamentales, hicieron obras extraordinarias, sobre todo en los años 60, 70 y 80, como no la hizo ningún otro gobierno? ¿Cómo pensaba cambiar el país? Es decir, llegaba en el 2012, ¿ok? ¿Y cómo pensaba cambiar? Y me perdona este tipo de posición, pero es que le estoy sacando una información bien interesante porque está dando una charla muy honesta, ¿ok? Es verdad que mucha gente debe estar llorando, ¿no? De la angustia, ¿ok? Pero está diciendo lo que siente. Normalmente un político no puede decir lo que siente aparentemente. Entonces, sino lo que a la gente quiere escuchar. Entonces, ¿cómo pensaba cambiar el país? Supongo que no democráticamente. mira, yo tenía mi programa de gobierno que te lo puedo mandar porque estos días lo leí y dije, cónchale, no estaba tan desorientada para hacer una política que no era política en realidad. Lo que sabía, lo que único que tenía era mi experiencia y bueno, la política que aprendí defendiéndome de los políticos, ciertamente. De manera que no podía calificar. Entre otras razones, yo no seguía adelante porque había que pagar para ser candidato. Uno tenía que pagar una contribución al, a, y yo de verdad no lo tenía. Y yo mandé una carta diciendo que la gente que me estaba apoyando no tenía esos recursos. Y Bueno, me necesitaba detuve. publicidad para que la gente se enterara que era lo que estaba ofreciendo. No, pero En es todas que tenía partes, que bueno, pagar para aparecer en la En ¿te Estados acuerdas? La Unidos es una fotico aquella millonada. de todos los candidatos. Yo no pude dar ni el primer paso, pues lo que te Pero, por quiero decir, ejemplo, eso no tiene importancia. pero Lo Cecilia, que tiene importancia es, mira, mira cómo veo yo este país en una orientación absolutamente distributiva de tareas. Si tú no estableces la claridad de la política económica que vas a tener en el país y al mismo tiempo te comprometes a hacer o asociar esa política económica a las políticas públicas, no has hecho nada. Porque lo único que has hecho es financiar al sector privado. Ese era un poco el origen de dedicarse a la educación, a la capacitación, a la búsqueda de normas claras para la inversión nacional, ok, extranjera, etc. perfecto todo eso en teoría, pero en la práctica cuando llega a Miraflores y se encuentra en este momento, ¿qué va a hacer, por ejemplo, con la banda? ¿Va a ser como hicieron con Chechescu? Es decir, organizar un juicio donde se pueda aplicar, por ejemplo, la pena capital, como hizo, por cierto, Simón Bolívar. Ya sé que son otros tiempos. ¿Qué va a hacer con el FARC? ¿Qué va Yo a creo hacer que con el ELN? ¿Qué va a hacer con los narcotraficantes, que son un poder mayor y que tienen más armas que la presidenta Cecilia Sosa? bueno, y no se te olvidó a alguien, ¿qué vamos a hacer con los cubanos? Bueno, bueno, pero los cubanos se llegó a un acuerdo con la presión de Estados Unidos y con tal de decirle, bueno, no te vamos a quitar el petróleo, o con los rusos o con los chinos. No. Con los cubanos, los rusos o los chinos yo creo, ¿no?, que es más fácil que con los narcotraficantes, que con y los terroristas colombianos. ¿Ok? Yo no sé qué piensa usted. Bueno, yo veo que sería una presidencia sumamente difícil, obviamente. Tiene que tener una presidencia y digamos, una estructura de poder que indudablemente tenga también un respaldo internacional. Así, nosotros aquí solitos, porque uno esté en esa casa y diga yo soy el presidente, no creo que hayas hecho nada.
Rómulo Betancourt gobernó y tuvo una buena capacidad para hacerse acompañar de los Estados Unidos. Sí, seamos claros. Entonces, tú me planteas a mí preguntas que son difíciles de responder, yo lo reconozco. Sobre todo porque en un medio de comunicación y estando usted en Venezuela. no tanto por eso, sino porque estamos en la oscuridad, pero no porque se fue la luz, que se fue ayer, sino estamos en la oscuridad porque no tenemos la información en este momento. Quién sabe, los señores del norte la tengan y sea más fácil hacer No la algo. entienden. Nunca han entendido América Latina. No le entiendan. Europa, menos América Latina. Tengan la información. Si yo te diría cuántos hay de tantos, cuántos hay de tantos, cuántos hay de tantos y dónde están, la tienen. Entonces, esto es una oscuridad. Tú verdaderamente, fíjate que para hacer este cuadrito que yo usé, todo esto está oscuro. O sea, esto no porque yo lo puse aquí en un cuadrito que dice dimensión política, eso tengo todos los elementos ahí. La mitad ni los conozco. Nosotros no sabemos cuáles son. Nosotros sabemos que Turquía es el mayor comprador de oro de la red. Porque ellos sí lo declaran, pero nosotros no. O sea, hay datos que tú puedes encontrar, pero tener una claridad absoluta sin tener esa información y, bueno, yo me imagino, y aquí voy a un tema concreto, que las relaciones que ha cultivado el presidente encargado con los Estados Unidos le permita tener una información precisa de lo que pasa en Venezuela. Y que no las ha dicho, es posible, pero le permite montar un teatro de operaciones perfectamente. Es decir, yo a veces pienso que este plan de salvación nacional, que yo me siento así como si me estuvieran tirando un salvavidas. Te van a tirar un salvavidas para un plan de salvación, como si estuvieran en el medio del océano. Sí, Cecilia, pero eso es lo que hay. Es decir, ese es el presidente que reconocen los países más importantes democráticos del mundo. Yo lo reconozco también, la academia también lo ha reconocido. Lo que estoy diciendo es que si él tiene un plan, nosotros no lo conocemos, ni tenemos por qué conocerlo. Pero el plan país, yo no creo que, pero ellos no avalan el plan país. Ya va, el plan país es para poner a trabajar a todos los profesionales alrededor de un tema, mientras se hace otra cosa al lado, seamos sinceros. Bueno, pero entonces... Y está ahí, y está bien, no lo estoy criticando. Lo que te estoy diciendo es que esto inclusive que yo te estoy planteando de caminos encontrados, pues hasta que sea una estrategia, y nosotros estamos haciendo un análisis incorrecto de la situación porque el señor presidente encargado tiene todos los datos para un momento preciso. Lo que le decía al principio de esta conversación, todo plan que debilite al régimen es positivo. Claro, claro. Pero ¿cuándo lo debilitas más? Cuando sabes lo que tiene, cuando sabes lo que haces, cuando sabes cuánto te has robado. Nosotros no estamos luchando contra la corrupción como deberíamos hacerlo, porque la situación económica es tan ahogante para cada venezolano que, bueno, yo creo que se le cae a alguien un billete de $100 y lo agarra, no lo va a devolver, porque esa es su sobrevivencia de menos de un mes. Entonces, bueno, terminemos un poco dentro de esta línea de que hay una realidad que se percibe, que puede que no sea la realidad, pero la oscuridad con que se maneja el régimen en su red internacional es simplemente que vemos ciertas lucecitas, pero le está funcionando, le está entrando plata.
está moviendo dinero, sea del narcotráfico, sea de la venta del oro, cambia oro por abastecimiento de producto para su bolsita CLAP, que cada vez está más pobre y más maluca, y lo digo por experiencia. Entonces, el ambiente en Venezuela también se diferencia mucho del interior a Caracas. El interior no tiene nada. Nada. ¿Sabes lo que es nada? No tiene ni gasoil, no tiene nada. Lo que come, lo que siembra, el conuco. Se está muriendo. Las ciudades, Valencia, no funciona el teléfono, no tienen internet, ¿qué redes? ¿Quién vas a mover tú por redes si todo pasa por CanTV? No, que yo tengo, bueno, ¿quién puede tener un satélite? ¿Quién puede pagar un satélite en este momento para tener internet? O sea, nosotros somos un país de una pobreza, bueno, bestial. Los caraqueños es que, bueno, más o menos, tienen los bodegones y la cosa, pero esto, ¿verdad? Es un no país y yo le pido a través de tu programa, de verdad, al presidente encargado, que se apure porque hay demasiada hambre, demasiada necesidad, demasiada tristeza en los venezolanos. Por lo menos el que está afuera tiene la esperanza de que va a conseguir un trabajo, tiene la esperanza de que por lo menos puede andar en la calle sin que lo roben. ¿Te imaginas cuántos robos hubieron anoche sin luz? Todos los motociclistas en la calle buscando a sus hermanas, a sus esposas, y mezclado con toda esa cantidad de personas que lo que andaban era viendo ver cómo robaban. Estamos en Caracas, no estamos en un pueblito. Hay que apurarse, No podemos, no, en diciembre, en el año que viene, hay que apurarse. Eso es lo único que creo que pide el venezolano. Y a través de él, yo creo que lo puedo hacer yo. Bueno, doctora Sosa, gracias por su sinceridad. Gracias por esta conversación, ¿no? Espero que dentro de muy poco podamos escucharla nuevamente. Y que le damos noticias más agradables, ¿no? Para que veamos la luz al final del túnel cada vez más luminosa, más cercana, ¿sí? Y no dejemos de sonreír, ¿ok? Mira la mía. Saldremos de esto, ya verás. Ojalá. Aunque nos pongan, yo el pelo lo tengo igual que tú de blanco, pero mira. Bueno, pero si... Me lo pinto para esperar. Si los alemanes, los europeos, salieron de Hitler, ¿ok? Si los rusos salieron de su dictadura, claro, pasaron de la dictadura horrible de los zares a la de los comunistas, ¿no? Y salieron también de eso, lo mismo checoslovacos, yugoslavos, lo mismo en todas esas naciones, ¿por qué nosotros no? Pero tal vez no con la prontitud que quisiéramos. Un abrazo, ¿sí? No sabemos. Chao. Hasta luego. Doctora Cecilia. Chao.